Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:47, saludamos a Rodrigo Jordán, él es consultor en difusión estratégica. Vamos a analizar un poco la situación actual del país, que, digamos, el ambiente se exacerba luego del crimen de María Belén Bernal. Saltan a la luz varias cosas dentro de la Policía Nacional. El país está aturdido, está conmocionado, la política está complicada, digamos, no puede estar peor. Normalmente en la política no nos va bien, Rodrigo. Y esa es la apreciación que por ejemplo, yo tengo como ciudadano. No sé qué piensas tú, pero así estamos. Así es, buenos días, gracias a las personas que nos escuchan y nos ven. Básicamente nosotros creo que como ciudadanos tenemos que entender que el Ecuador se encuentra en una situación en la cual nunca antes en su historia había estado, sobre todo en los temas económicos, de seguridad, de confianza en el gobierno. Y lo que nosotros vemos desde el Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación es que el país necesita en este momento un cambio de modelo en tres aspectos. El primero, en el manejo de la seguridad, el segundo, en la inversión pública y el tercero, en la confianza de la ciudadanía en la democracia. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en el tema de inseguridad, estamos viendo que Ecuador alcanza una de las tasas de homicidios o muertes violentas más altas de la última década. Es decir, el actual sistema de combate a la inseguridad que el gobierno tiene es absolutamente inviable para poder generar soluciones en el corto plazo. Por eso lo que nosotros planteamos es que es necesario terminar con el modelo en el cual la ciudadanía espera que la policía sea aquella que le solucione sus problemas y cambiar a modelos muchísimo más modernos como los que nos plantea, por ejemplo, el último informe de seguridad en América Latina del BID, que habla de otro tipo de metodología que no es combatir como en una guerra, yo tengo más armas, tú tienes menos armas, yo tengo más hombres, tú tienes menos hombres, lo cual genera un desborde en la paz social, por ejemplo. Hay un tema bien importante, Rodrigo, porque hay temas, creo yo, de manera personal, que están a la mano de un gobernante, que un gobernante con una decisión firme las puede resolver. Hay temas que no están así, no están tan a la mano. Creo que el tema de seguridad, por más que se quiera y por más que se hagan cosas, es difícil controlarlo de la noche a la mañana. Tan difícil como cuando el presidente sale y dice, comandante de policía, tienes una semana para capturarme al asesino de María Belén Bernal, que tampoco es que el comandante sale a la calle y lo captura porque lo quiere hacer. No es tan fácil, es decir, son temas que dependen de otras circunstancias. Pero, ¿cómo se puede dar ese golpe de imagen principalmente para que la gente empiece a confiar? Es ver más policía en las calles, es ver nuevos vehículos. ¿Qué? Así es, mire, por ejemplo, los estudios más avanzados que existen de multilaterales, de organismos especializados en seguridad en América Latina, con la experiencia de México, de Colombia, ya nos hablan que el modelo de combate al estilo de guerra con las mafias, especialmente del narcotráfico, que sabemos que hoy son muchas veces más poderosas que un Estado, han fracasado. Es decir, estos modelos belicistas han fracasado y lo que nosotros planteamos desde, por ejemplo, propuestas innovadoras como la que le mencionaba David, de los centros de seguridad de México, por ejemplo, hablan que la base para cambiar este tipo de sociedades y de situaciones, vamos a poner el ejemplo de Sinaloa en México, que lo hemos estudiado muy de cerca, la clave estuvo en la organización ciudadana, en que la gente comience a organizarse. No estoy hablando de que se armen ni que también salgan a combatir a los delincuentes, pero por ejemplo, una simple organización en un edificio, una simple organización que no quiere decir incluso que haya patrullas que estén ahí cazándoles, acciones preventivas para aumentar la seguridad de los mismos edificios, de los barrios. Y el mismo BID en su informe, en el punto 4, dice que es necesario implementar sinergias entre el Estado y la sociedad civil para poder generar una política de prevención en los lugares
que son menos conflictivos para que no llegue allá la delincuencia organizada o retardarla. Obviamente hay lugares que son puntos calientes, que ahí sí se necesita otro tipo de políticas, pero este tipo de organizaciones ya dicen, no esperemos de la policía que nos solucione los problemas, porque puede pasar como Sinaloa, que pasen 10, 15 años, y hoy Sinaloa, para que la gente sepa, es una de las ciudades que menos muertes violentas está generando en todo México. Es decir, es un ejemplo de cómo se pudo recuperar la paz ciudadana, y en Sinaloa, por ejemplo, las autoridades se enorgullecen de que las muertes que hoy existen sean más por tránsito que por violencia. Por tanto, nosotros lo que promovemos es un modelo de organización ciudadana con ONGs, con comités de seguridad en los barrios. Es decir, hay que cambiar el modelo porque el modelo... Desde la prevención y no tanto la reacción, porque eso de que guerra abierta a la delincuencia organizada, creo que ningún Estado la puede ganar. ¿Por qué? Ninguno. Solamente con decir, a ver, un delincuente consigue un arma en 2 horas, en menos, consigue la mejor arma. Para que un policía tenga un arma, tiene que pasar por un montón de filtros de burocráticos y de economía hasta poder tener esa arma. Entonces, solamente ahí ya podemos ver la desventaja entre los ilegales y los regulares. Así es, mire, los modelos que nosotros estamos planteando, estos modelos de organización comunitaria, pasan por generar en los barrios estudios de seguridad preventivos con los mismos vecinos, poder alarmas comunitarias, poder tener otra educación a los guardias de seguridad que no sea enfrentar al ladrón, sino que en base a estos estudios de seguridad, ver comportamientos extraños, prevenir, porque no todos los barrios están contaminados. Por ejemplo, vamos a ver un análisis rapidísimo de Ecuador. Este año vamos camino ya a las 2.900 muertes violentas. En todo el 2021 hubo 2.300. Entonces, el modelo belicista, como tú bien dices, mi querido Milton, es el que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo único que desata es una guerra abierta entre la ciudadanía y la delincuencia y la policía como un actor tercero que jamás va a poder controlar esta ola delictiva, y por eso el BID, incluso en este informe, en el punto 3, dice que es necesario hacer intervenciones sociales en los puntos más fuertes de la delincuencia para poder salvar a todos esos jóvenes que, como ustedes saben, por ejemplo, en el Ecuador, hay escuelas de sicarios que comienzan a actuar de entre 8 y 15 años, y lo que pocas personas saben es que en Ecuador se mata una persona cada 2 horas. Es decir, el modelo belicista nunca ha servido en ningún lado. Ya vimos el caso de México, los Zetas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a un cuerpo de seguridad le exponen al narcotráfico, se contamina inmediatamente. Y eso estamos viendo hoy. Y nuestro llamado urgente es hacer un gran pacto social de la sociedad civil y los ciudadanos para poder generar sociedades, soluciones desde ahí, porque si estamos esperando que la policía lo haga, Milton, vamos nosotros ya más de 5, 6 años esperando que la policía nos solucione los problemas, y eso es inviable cuando tú tienes una policía que tiene que pagar por sus propios chalecos, que tiene, y eso, digamos, toda esta realidad la estamos proponiendo en un artículo que escribimos para CNN, la página web, en que es necesario cambiar este modelo belicista. Esto no ha servido en ningún lado, ni tampoco hay recursos ilimitados para eso. Son las 8:55, estamos conversando con el consultor en difusión estratégica, Rodrigo Jordán. Rodrigo, buenos días. Y respecto a lo que usted menciona, entonces, es imposible para un Estado realizar la tarea solo, necesita necesariamente de la sociedad civil, de una sociedad organizada, activa, para que colabore con esta tarea, porque a veces da la impresión también que toda la culpa, la pelota, la responsabilidad le echan al Estado. Así es, mire, la policía es un cuerpo de seguridad que en toda América Latina, al estar expuesta al narcotráfico, se contamina. Nosotros ya estamos viendo que nuestra policía también está contaminada. Por ejemplo, en México expusieron al ejército al narcotráfico y también se contaminó. Entonces, es imposible que modelos de seguridad ciudadana puedan depender únicamente de la policía, porque también es un ente contaminado, digamos, es un sinsentido. Incluso el BID en este informe habla
de que el Estado tiene que generar alianzas con las empresas y los gremios para generar y ampliar este radar antidelincuencial que necesitamos en los países. Incluso este informe habla de obtener el apoyo total de las alcaldías, que esto es algo que algo se ha hecho, pero sin recursos que del gobierno central es más difícil, pero tenemos que salir del modelo belicista. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, con la muerte y el motín que hubo recién en la Tacunga, esa violencia que uno dice, bueno, que se maten ahí, como dicen los especialistas, esa violencia también sale a las calles. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la delincuencia se ríe de la policía y de los ciudadanos, porque simplemente los ciudadanos no están organizados, no hay estudios de riesgos de seguridad en los barrios, no hay organización de los conjuntos, de los edificios, no para salir a pelear con la delincuencia, sino para generar espacios en los cuales delinquir sea mucho más difícil. Y esto no es tan complicado y obviamente las ONGs ya están viendo que es posible hacer esta organización y creo que hay algunos ejemplos, especialmente en el extranjero, como les decía, Sinaloa tenía esta marca ciudad y marca estado que era terrible, hoy Sinaloa está disfrutando de tasas de muertes violentas que son inferiores a 5 muertes por 100,000 habitantes. En Ecuador, por ejemplo, estamos en 15.48 muertes violentas por cada 100,000 habitantes y Esmeraldas es la zona más difícil con 48 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Rodrigo, Si la tendencia sigue así, este año vamos a casi duplicar las muertes violentas. ¿Y a dónde vamos, Milton? ¿A dónde vamos, Vero? Es imposible mantener este sistema en el cual la policía es la única encargada de la seguridad. esto es un tema importante, pero hablando de la policía en esta coyuntura terrible y triste del femicidio de María Belén Bernal, se habla de la reestructuración de la policía, se habla de fortalecer la educación, de crear se habla mucho de la necesidad de crear esta Universidad de Ciencias Policiales, se habla digamos, como dijo el presidente, ir a la policía comunitaria, fortalecer la policía comunitaria, esa relación íntima entre el policía y el barrio para que genere confianza. Lo que ha pasado aquí, que un policía pudo haber cometido un femicidio en una institución en donde nunca debió haber pasado, quizá con la complicidad de muchos o de algunos, pero son 52,000 policías. Es decir, es una institución que de todas maneras se la juega todos los días por los ciudadanos. Hay malos elementos, hay malos elementos. De cuando en cuando aparece un policía en servicio activo en una banda de narcotraficantes o de crimen organizado, pero no son todos. Y creo que es lo que tenemos y creo que esa relación tiene que ser fortalecida. Así es, mire, pocas personas hablan de esto, pero la policía de Ecuador tiene 3 debilidades que la hacen prácticamente inservible para una lucha integral contra la delincuencia. Primero, es un cuerpo de seguridad que tiene un grado de contaminación desde el narcotráfico y la delincuencia. Segundo, es un cuerpo policial que no tiene recursos. Nosotros hemos visto reportajes en los cuales dicen, bueno, si yo entrego un carro para que me arreglen, me devuelven en 4 meses y me toca patrullar. Ese es un tema importante, la dignidad de los miembros que están en la calle combatiendo el AMPA en condiciones, en condiciones desequilibradas. Otra vez vuelvo al tema de que para el delincuente es fácil tener vehículos, armas, recursos, porque lo ilegal ellos lo consiguen facilito, pero no es justo que, como usted dice, la criminalidad se ríe de la policía, porque claro, andan en vehículos sin luces, andan en carros sin gasolina, no tienen dónde dormir. Es decir, si la policía tuviera una mejor dignidad y atención por parte del Estado, creo que sería mejor. Exactamente. Y el tercer elemento es que la justicia no coopera con el trabajo policial. Entonces, tenemos que entender que la policía tiene 3 debilidades letales que le hacen prácticamente inservible para la lucha contra la inseguridad. Entonces, hay que salir de estos esquemas y por eso nosotros decimos, no podemos esperar como ciudadanos más que esta ola delincuencial nos llegue.
creemos nosotros que aún la ola que existe ahora no es tan gravísima como todavía podía llegar, a pesar que hemos llegado a índices nunca antes vistos, pero es el momento de organizarse, es el momento de no depender del Estado, porque les voy a decir una cosa aquí que también es muy fuerte, pero yo creo firmemente que los estados en América Latina y en Ecuador no están interesados en combatir en serio contra la inseguridad. ¿Por qué Es no? un sinsentido. No están interesados porque puede haber dos elementos importantes. Uno, hay intereses por adentro que no les permiten esta lucha directa. Y segundo, a mí me parece que el sistema criminal está tan penetrado en los gobiernos de América Latina especialmente, que los intereses le mueven a prácticamente dilatar todo. No nos olvidemos, mi querido Milton, que incluso nuestro poder judicial está en esa situación. Por eso yo digo, la delincuencia se ríe del país, No, porque en el porque ¿de qué Ecuador es más sirve que rentable. un policía se juegue la vida, capture al delincuente, lo meta por la puerta principal a la unidad de justicia y por la puerta de atrás está saliendo a la hora siguiente por resolución de un juez? Así es. Entonces, ¿qué es O lo que sea, pasa? hasta el policía se cansa. Hasta por eso digo, los estados y este informe del BI dice que hay que lograr un frente unificado con todo el estado para poder luchar, y esto tampoco pasa ni va a pasar. Miren, en Ecuador es más rentable ser un delincuente que ser una persona honesta, porque la persona honesta está sujeta a muchísimos más ataques del Estado desde el todo aspecto, tributarios, económicos, de justicia. Pero aquellos que han hecho una vida delincuencial pueden salir en 2 días o esa misma tarde de la cárcel. Es decir, es más rentable ser una persona en Ecuador deshonesta que honesta. Por tanto, tenemos que salir de estos esquemas que no van a dar resultado nunca, porque el narco hoy es más poderoso que muchos de los estados en América Latina. Y solo finalizo con esto, que se cumpla por parte del gobierno lo que se ofrece. Si el presidente dijo 1.200 millones en 4 años para modernizar la policía, que lleguen los recursos. Ya dijo el ministro del Interior, necesitamos 300 para cambiar la flota de vehículos y mejorar la logística. ¿Cómo creen si primero se anuncia, por un lado se anuncia que van a demoler edificios, que no pueden además, y segundo, por los 9 millones famosos que en febrero anunció el presidente, a finales de enero anunció el presidente, y se demoraron como 4 meses en llegar a la policía de Guayaquil? Sí, y con esto termino, mi querido Mito, porque yo he visto también las entrevistas que haces en televisión y justamente el impulso que se le da a los temas de seguridad en los medios es importante, sobre todo para hablar de esta discusión de que tenemos que salir de este modelo de guerra, porque lo único que está haciendo es que haya más coches bomba, que haya muchos más atentados, que la delincuencia se ría del Ecuador. Pero aquí una de las cosas más importantes es que la solución tiene que estar mucho más en la ciudadanía antes que en el Estado, porque vemos que la policía es una de las pocas entidades y hemos sido tolerantes como sociedad con la policía porque las estadísticas son las peores y aún así hay autoridades que siguen defendiendo su trabajo cuando las cifras hablan. Yo creo que es la única entidad que trabaja con los peores indicadores de eficacia y que nosotros como sociedad toleramos que sigan así, que ocurran cosas como las de María Belén, que haya tratamientos como esos de los que hubo con María Belén, y creo que como sociedad tenemos que exigir mucho más a la policía porque el presupuesto que tienen es altísimo y sus cifras de gestión en general son las peores, y creo que hemos normalizado eso.